Aquí tenemos nuestro PTR ya perforado y limpio. Recuerden que por el lado que va a quedar hacia abajo son las perforaciones de 1,5. Vamos a colocar nuestro buje. Hay que alinearlo con la línea que está a 11 centímetros de la de 24 que vamos a alinear con la plantilla. Las perforaciones de los opresores tienen que quedar de esta manera. Repetimos el proceso de colocar y soldar el buje. Ahora tenemos placa de 316 que mide 27 centímetros hacia acá. Aquí medimos 23 centímetros de este perfil a esta línea. Trazamos otra en el centro a 11.5 centímetros y trazamos una perpendicular también al centro a 13.5 centímetros. Colocamos la polea de 4,5 pulgadas centrada entre sus líneas y rayamos con la hoja de cegueta, y así tendremos 4 partes para nuestras poleas. Aquí estoy redondeando la placa. Como pueden ver, es más larga porque es de nuestra polea alta baja que próximamente verán en el canal, pero es el mismo procedimiento en la polea de nuestra Smith. Una vez tenemos redondeadas nuestras placas, vamos a unir con puntos de soldadura en pares para la perforación. Para marcar la perforación solo colocamos la polea bien alineada con su curvatura, marcamos el centro y perforamos. Para colocar las placas en el PTR la armamos de la siguiente manera. Coloco un tornillo de 2 pulgadas por media seguido de una melamina de 16 milímetros, 2 láminas calibre 26 y una solera de 1/4. Colocamos la otra placa y apretamos. Esta separación nos la indica nuestra polea. Si ustedes tienen una de mayor grosor, necesitarán más láminas calibre 26 hasta llegar a la separación de su polea. Al apretar, nos aseguramos que las placas estén bien sentadas de los dos lados al PTR. La forma de fijar es tomando la línea de perforación y trazar una línea más a medio centímetro hacia afuera, y sobre ella colocaremos nuestras placas. Para centrarla colocamos un PTR por cada lado y lo prensamos dejándolo un poquito flojo. Colocamos por cada lado un círculo de MDF de 19 milímetros y una lámina de PTR calibre 11. Nos aseguramos que esté sobre su línea, bien sentado el PTR, y apretamos. Colocamos un punto fuerte en cada esquina de las placas y soldamos de los PTRs hacia afuera las 4 caras. Estamos posicionados en la línea del contrapeso. Para fijar esta polea nos posicionamos en la línea de perforación, medimos 8 milímetros hacia adentro y ahí colocaremos las placas repitiendo el proceso anterior. Por la edición ustedes pueden ver que soldé continuamente, pero no es así. Apliquen un cordón y dejen enfriar, de lo contrario su PTR quedará como charamusca. Ahora colocamos su tapa de placa 316, punteamos y soldamos. En el PTR de la parte trasera que ya tenemos perforado, me ayudo con una placa de media y una solera para marcar media pulgada de cada lado. Ahora tengo un PTR de 2 pulgadas, estas líneas que ven aquí, entre ellas hay 2 pulgadas. Alineamos estas líneas con estas del PTR, esta con el PTR de 2 pulgadas y lo prensamos. Colocamos la solera de esta manera, la centramos entre líneas y prensamos y punteamos.
Quitamos la prensa y soldamos por el otro lado. Soldamos por donde están los puntos y repetimos el proceso en la solera de la parte baja. Aquí tenemos ya todos los PTR sobre la plantilla. Lo que hay que tomar en cuenta a la hora de colocarlos y prensarlos no son los cortes. Si les quedó uno o varios abiertos, déjenlos así. Lo importante son las líneas de perforación. Todos los PTRs deben coincidir sus líneas con las de la plantilla. Punteamos lo más cerca posible al MDF y colocamos un segundo punto a 1 centímetro más arriba en todas las uniones. Estos puntos son los que mantendrán la forma cuando apliquemos los cordones por la parte de arriba. Damos vuelta y soldamos por el otro lado. A un PTR de 2x1 le hicimos una perforación de 15-16 a 10 centímetros del corte. Vamos a pasar un col roll de pulgada. Medimos con el vernier a los dos lados para ver cuál es el lado más grande y ahí vamos a rebajar con un limatón poco a poco hasta que pase el col roll. Debe quedar lo más justo posible. Damos vuelta. Metemos el col roll por abajo, colocamos el nivel por un lado y por el otro para ir viendo dónde hay que limar. Vamos a ir rebajando poco a poco de tal forma que pase justo a la medida y que esté nivelado tanto para este lado como para este otro. A un PTR de 3 pulgadas le trazamos líneas por 3 de sus caras. Lo prensamos a la mesa. Vamos a usar PTR de 2x1 de 12.5 centímetros. Lo alineamos con las marcas y prensamos. Sacamos la medida con el vernier, nos da 5 pulgadas. Medimos la perforación que nos da 1 pulgada, se la restamos a 5 y quedan 4. Al dividir entre 2 nos quedan 2 pulgadas. De aquí para acá medimos 2 pulgadas. Del otro lado hacemos lo mismo y cortamos. Colocamos el PTR, le pasamos un col roll, coloco un PTR de pulgada por cada lado para centrarlo. Lo prensamos, checamos que esté bien nivelado y lo punteamos. Coloco un MDF por la parte de abajo, la prensamos. Ahora coloco la plantilla y le paso un col roll. Me aseguro que esté nivelado y lo prensamos. Coloco un col roll de 12.5 centímetros y lo punteamos. Repetimos el proceso usando un separador de PTR de pulgada de 10 centímetros. Y así continuamos hasta colocarlos todos. Les muestro el resultado para que vean por qué vale la pena trabajar con plantillas. El trabajo queda mejor, lo hacemos más rápido y se acabó el estrés. Soldamos por la parte plana el 1 y el 6. Dejamos enfriar, soldamos el 2 y el 7. Y así continuamos hasta soldarlos todos por los dos lados.
Colocamos el buje de Nylamit y apretamos los tornillos para marcar su lugar. Aquí podemos ver la marca que nos dejó el tornillo. Taladramos con broca 532 y después con 516. Ahora tenemos dos PTRs prensados a la mesa, los cuales nos dan desde este lado hasta el otro 135 centímetros. Estos deben estar escuadrados con el MDF. Esta línea está a 5 centímetros del MDF. Colocamos la solera al ras del MDF y la prensamos sobre las perforaciones. La solera mide 17.5 centímetros, es de 3 pulgadas por 1/4 y las perforaciones están a 2.5 centímetros de la orilla y al centro. Les recomiendo juntar las 6 soleras que vamos a necesitar, punteándolas para perforarlas juntas y queden exactamente igual. Sacamos medida y cortamos el PTR, lo colocamos sobre la línea, lo prensamos, punteamos y soldamos. De esta forma nos aseguramos que los 3 separadores queden exactamente igual. Aquí damos por terminada la tercera parte de la fabricación de nuestra máquina Smith. No te pierdas la próxima semana la última parte donde estaremos armándola. Gracias por ver mi contenido, darle like y suscribirte. Comparte para que esta información llegue a más personas. Si tienes dudas, déjamela en los comentarios y con gusto te ayudaré a resolverlas. Nos vemos en el próximo video.